¿Cómo están, estimados usuarios y estimadas usuarias? Esta es la clase número 71. 71. Mi nombre es José Martín Bron y les estaba hablando con respecto al socialismo biológico, la fisiología social y el cuerpo social. En las últimas clases habíamos quedado en que íbamos a hablar con respecto al síndrome de perturbación mental. No es fácil saber cuando alguien presenta ese síntoma o síndrome. Tampoco va a conseguir esa definición en ningún diccionario de psicología o de psiquiatría. Eso lo estoy colocando yo aquí porque resume varios síndromes que no existen como tales de forma definida a nivel psiquiátrico. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces por qué lo pusiste? Bueno, lo puse porque quise. Así como todo el mundo hace las cosas porque quiere prácticamente. Y también porque tienen que ver con la armonía social. Porque estamos hablando de los derechos ciudadanos, ¿verdad? Y resulta que pueda venir alguien y sin usted saber le está coartando sus derechos ciudadanos y solamente porque puede ser un familiar suyo, un amigo, entre comillas, o amiga, entre comillas, o un político, un juez, un policía, un maestro o maestra o cualquier ciudadano común y corriente que usted piensa que es normal, no es normal y tiene ese síndrome. Yo sospecho que en psiquiatría, en psicología, no está esto definido porque el psicólogo no tiene muchos conocimientos de política. Y aparte de eso, también tiene que tener un poquito de malicia, cosa que se lo impide la misma ética o formas de entrenamiento de su especialidad. Entonces, lo que le estoy explicando, lo que le voy a explicar ahorita, tiene que usted seguirme paso a paso para que lo comprenda. Así como todo este sistema del socialismo biológico es algo complicado, no es fácil de entender a primera vista, tampoco se puede explicar en 3 o 4 palabras ni en 5 minutos. Vea usted que estoy llevando esto, vamos por el número 71 y cada programa es 1 hora. Y apenas vamos por la mitad, no llegamos ni a la mitad de lo que tengo que explicar. Vea usted lo complicado que es, ¿eh? Ahora, este síndrome de perturbación mental, quiero que usted se apropie de de esa definición para que usted mismo esté apercibido o, o que tenga herramientas con que defenderse, estimado usuario y estimado usuario. Vamos a comenzar entonces. Este es el artículo 900 de la forma de identificar a una persona con síndrome de perturbación mental. Con respecto de la forma y manera de identificar a una persona que sufra de un síndrome de perturbación mental, SPM, con fuertes tendencias de personalidad antisocial, aunque solamente un especialista en psiquiatría o en psicología puede certificarlo de manera fehaciente. Toda persona que vea en otra cualquiera los síntomas que a continuación se transcriben deberán interponer su respectiva denuncia y sospecha ante el Ministerio de Sanidad más cercano a su domicilio o ante la Comisión para Asuntos Psiquiátricos y Psicológicos de el Comando de Sanidad. 1. Este tipo de personas generalmente esparcen todo tipo de rumores negativos
escudándose en la supuesta opinión general de terceras personas, anónimas e indeterminadas. Como por ejemplo, pueden decir, por allí dicen que, todos saben que, todo el mundo piensa que, algunos creen que. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, cuando un supuesto amigo o amiga venga con usted con un cuento que diga, por ejemplo, bueno, por allí dicen que tú y que estás gorda o gordo, comienza a prenderlas al alma. Ponga unas luces amarillas por ahí, porque ese es uno de los síntomas de ese tipo de personas. O sea, cualquier tipo de comentario negativo que supuestamente es una opinión de otra persona. Generalmente esparcen malas noticias, realizan observaciones y críticas hostiles, invalidan y suprimen las buenas cualidades de otras personas. O sea, solamente saben hablar de lo negativo de las cosas. Generalmente es chismoso o chismosa. Nunca transmite observaciones halagüeñas y es casi siempre o casi irreprimiblemente negativo o negativa. Usted no le consigue una idea positiva a ese tipo de personas, normalmente. Siempre está ahí tratando de ir en contra de la corriente de cualquier idea constructiva. Empieza con los peros. Mira, ¿tú crees que aquí podemos hacer esto? No, pero es que tú sabes que lo... Y le quita incluso la idea, la iniciativa de hacer las cosas, las ganas de hacer las cosas de usted. Ese es otro síntoma. Generalmente altera la comunicación de un mensaje o transmisión solamente para empeorarla, obviando las buenas noticias. Es casi lo mismo que esto, pero distorsiona más la realidad, ¿verdad? Muy pocas veces responde a consejos, tratamientos, reformas o psicoterapias, e incluso huye de todo intento de mejoramiento. O sea, estimado usuario y estimada usuaria, son prácticamente incorregibles. Si son, por ejemplo, hipocondríacos, que ven enfermedades en cualquier parte o en cualquier causa de enfermedades. Por ejemplo, si se toma un vaso de agua, puede empezar a creer que van a sufrir de hidropesia o cualquier cosa así, ¿eh? Aunque dije que iba a tratar de no hablar de palabras técnicas, pero, o sea, cualquier cosa dicen ellos que les cae mal, o que a usted le va a caer mal. Generalmente, estas personas ejercen malas influencias y causan muchos trastornos a otros. Y es frecuente ver a su alrededor personas enfermas, acobardadas, incapaces, fracasadas o autosuprimidas. ¿Por qué es esto, estimado usuario y estimada usuaria? Este tipo de personas normalmente son lo que se llama insidiosas. Insidiosa significa que comienzan a actuar como por debajo. Usted no siente su actuación, no la ve de manera directa, pero está allí. De repente le pueden decir una especie de comentario aparentemente inofensivo. Usted se compra un vestido y empieza a buscar el pero. Usted se compra unos zapatos y también. Usted quiere hacer un curso o algo de superación personal y le va a decir, bueno, ¿para qué vas a hacer eso? Siempre tratando de invalidar a la otra persona, de suprimirla, de quitarle méritos, de robarle premios, de robarle ideas o distorsionar sus propias ideas para que usted nunca surja, nunca triunfe en nada. Y aparte de eso, claro, tampoco lo va a apoyar para que usted así tenga los medios para apoyarlo, no lo va a hacer. No espere que esa persona lo apoye en nada, absolutamente.
Generalmente no tienen una reacción acorde, ni sana, ni madura entre la causa de sus problemas reales o aparentes y las consecuencias de los mismos. O sea, normalmente este tipo de personas no asumen ningún tipo de responsabilidad, ni sienten remordimientos, estimado usuario y estimado usuario. No crea que se va a arrepentir de nada. No siente ninguna empatía con ninguna persona. Generalmente son irresponsables, no terminan lo que empiezan y siempre tienen trabajos o proyectos inconclusos. Generalmente, a pesar de sus malas acciones, no piensan o no sienten que sean los responsables directos de las consecuencias directas de las mismas, de sus acciones, pues. Por lo que son incapaces de experimentar ningún tipo de sensación de vergüenza o de remordimiento, ni sienten que tengan que responder por sus actos, ya que según ellos las cosas simplemente sucedieron. Estimado usuario y estimada usuaria, esto no es evidente de por sí, porque normalmente este tipo de personas no provoca ni hablarles. Pero los que, por ejemplo, los que se exponen a los medios de comunicación, a los medios de comunicación, eh, por ejemplo, los políticos, artistas, personas así, pues, usted le ve esa actitud, pero ellos mismos no, parece que no les interesa, pues. Hacen cosas que una persona supuestamente normal nunca haría. Se casan 10 veces, una detrás de otra, tienen 20 parejas, una detrás de otra, hacen cosas y no se avergüenzan de eso. Tampoco tienen un sentido de vergüenza, pues pueden hacer todo tipo de ridiculeces delante de los demás y tampoco tienen mucho recato que se diga, ¿no? Generalmente solamente apoya a grupos destructivos o delictivos y ataca, combate y lucha contra cualquier acción, actividad o grupo de mejoramiento, de ayuda o de tendencias positivas y o constructivas. Esto se ha visto mucho aquí en Venezuela, estimado usuario y estimada usuaria, principalmente con los grupos de políticos. Solamente apoya grupos destructivos o delictivos. Generalmente sienten que las leyes, la justicia y las reglas de la sociedad o de cualquier juego no aplican para ellos o ella, pero sí aplican para los demás e incluso se ofenden fácilmente si tratan de imponérselas, lo cual implica que es irreprimiblemente hipócrita y violento con respecto a todo lo que tenga que ver con la legalidad y con todo lo que atente contra sus propios intereses. Estimado usuario y estimada usuaria, usted dirá que esto no es así, pero vea cuál es la actitud de la mayoría de las personas que se creen superiores a otras. Cuando yo le expliqué que este mundo está en dos bandos, los morales y los inmorales. Normalmente los inmorales, no es porque yo sea parte del pueblo lo digo, sino que la mayoría de los inmorales son los ricachones y los hijos de ricachones. Porque no creen en las leyes, no creen en la democracia y no creen que las leyes se le debe aplicar a ellos. Vea usted la realidad para que vea que sí es así. Generalmente es irreprimiblemente inconsciente, egoísta e irracional, con fuertes tendencias hacia la inmoralidad.
aunque aparentemente sean extremadamente mojigatos, ortodoxos y puritanos, e incluso pueden ser extremadamente pulcros y de excelente apariencia física. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, esto parece una contradicción, ¿verdad? Que sean egoístas, irracionales, que usted no pueda razonar con ellos, pues. No pueda llegar en buenos términos a ninguna solución que usted plantee. Pero que al mismo tiempo son mojigatos, ortodoxos y puritanos, o sea, conservadores. También les gusta tener buena apariencia física, son pulcros. ¿Por qué? Porque son de esos que... No voy a poner términos médicos, pero son de un tipo de personalidad que más adelante yo se lo voy a explicar. ¿Sabe que según Sigmund Freud, existían varias etapas a la hora de la consolidación de la personalidad? Está la etapa genital, la etapa bucal, la etapa anal. Normalmente este tipo de personas pasaron una especie de trauma por su etapa anal. En psiquiatría y psicología se le llaman personalidades anales. Suena gracioso y trágico al mismo tiempo. Pero eso es lo que dice la ciencia. No lo estoy inventando yo. Búscalo en cualquier diccionario médico. Generalmente pueden tener grandes tendencias a las manías, como por ejemplo algún tipo de fanatismo, manías persecutorias, manías sexuales, manías higiénicas, manías de comportamiento social, etc. Generalmente a su alrededor el ambiente siempre está tenso, incómodo y con falta de alegría o felicidad, por lo cual son personas que la gente trata de evitar hasta de manera inconsciente. O sea, estimado usuario y estimada usuaria, cuando su instinto lo haga repeler a una persona, yo le recomiendo que le haga caso a su instinto. Porque es posible que esa persona sea un fascista, una persona con síndrome de perturbación mental. Aunque usted nunca lo haya tratado, nunca haya hablado con esa persona. No es que estoy propiciando el prejuicio, sino que normalmente el instinto nos protege de peligros. Y cuando usted no le hace caso a su instinto, comienza a tener peligro. Generalmente estas personas utilizan dos métodos diferentes para controlar a otras personas. El primer método consiste en forzar a otras personas a hacer a toda costa lo que se desea, sea lícito o ilícito, moral o inmoral, con el mecanismo directo de amenazas, de uso de la fuerza, de la recriminación o de la negación de apoyo, buscando la completa dominación y el sometimiento de la otra persona, mostrando incluso enojo, chantaje, crítica directa, acusaciones u otros mecanismos de supresión, manipulación y sometimiento. Estimado usuario y estimada usuaria, esto se ve principalmente cuando usted es niño. Pero cuando usted es adulto y usted lo ve, por ejemplo, en su jefe, usted simplemente renuncia, ¿verdad? de trabajo, o se va para otra parte. Pero ¿cómo se va de un sitio si el que tiene ese síndrome es el presidente de la República? Entonces utiliza la amenaza, uso de la fuerza, recriminación, negación de apoyo, etc. Y ahí es donde comienza lo que hace el pueblo, pues. Hacer marchas y contramarchas y volver a hacer marchas y más protestas.
Les expliqué que no tienen sentimientos de arrepentimiento ni de remordimiento. Ni se puede razonar con esas personas. O sea que todas esas marchas no tienen efecto. Para los que les gustan las marchas, pues. Generalmente, las personas con síndrome de perturbación mental, SPM, también utilizan el segundo método de anulación, supresión y sometimiento hacia otras personas, pero de una manera más nociva, encubierta y cobarde. Este método requiere que la persona víctima a la que se le aplica no se dé cuenta a tiempo de que se le está corroyendo lentamente la autoestima y la autoconfianza personal. De tal manera que la persona con síndrome de perturbación mental comienza con pequeñas críticas maliciosas buscando debilitar el orgullo y las capacidades de la otra persona, fingiendo incluso estar haciéndolo únicamente por su bien, por ayuda y por amistad o porque te quiero. Buscará invalidarla y dominarla, minimizando sus capacidades personales, sus conocimientos, sus experiencias, su apariencia física, sus capacidades físicas personales, sus pertenencias o sus potencialidades y sus sueños, e incluso buscará sabotear cualquier oportunidad de mejoramiento o progreso que su víctima pudiera obtener. Bueno, estimado usuario y estimada usuaria, usted dirá, bueno, pero entonces es algo extraño, ¿no? Sí, es extraño porque no ha sido definido, así como yo lo estoy definiendo, en el sistema psicológico y psiquiátrico, ni siquiera a nivel social. Es posible que usted a lo largo de su vida haya tenido ese tipo de personas a su lado y usted no se ha dado cuenta de que es así. Cuando usted, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, para que se dé cuenta, para que haga el clic mental de que hay personas que son así. Cuando usted, por ejemplo, tiene un deseo personal, no, quiero ser cantante, vamos a poner, quiero ser cantante. Alguien siempre va a decir, tú tienes una voz fea, ¿cómo das tú a cantar? O tú eres feo, o lo que tú quieras que te digan, pues. Tú no sirves para eso. ¿Para qué te vas a meter a eso? Tú si eres ridículo, cualquier cosa que le digan, estimado usuario o estimada usuaria, hay posibilidades que esa persona tenga este síndrome de perturbación mental. Dese usted cuenta de que no es una persona que es loca, simplemente que no quiere que usted progrese. Vamos a suponer que usted tiene una capacidad física X, usted quiere hacer fuerza, por ejemplo, quiere meterse a un gimnasio. Esa otra persona le va a comenzar a criticar, mira, ¿para qué te metiste en eso? Estás en el gimnasio y cada vez estás más peor, estás más gordo, más feo. Cualquier cosa así. Usted nunca va a escuchar que le diga, vas bien, estás progresando. Esa es otra cosa. Pero ¿qué implica eso? Bueno, normalmente cuando uno está creciendo en la vida y no hay nadie que te apoye y al contrario te tiran todo tipo de excremento encima, que te quieren anular, te quieren opacar, te quieren destruir, normalmente lo van a lograr. Porque esas personas están normalmente en situaciones de poder sobre usted, estimado usuario, o sobre usted, estimado usuario. Porque como le expliqué, puede ser cualquier persona de su entorno familiar o cualquier persona de esos sitios donde usted quiere progresar. Sea su trabajo, su sitio de estudio, el mismo gimnasio, cualquier sitio. Tienes que aprender a identificarla rápidamente.
Y si no puede alejarse de ella, bueno, busque la manera de protegerse de eso. No sé, haga una meditación, no sé. O que tenga usted suficiente creencia en sí mismo para que no le interese lo que le digan los demás de usted, así como yo, que no me interesa prácticamente la crítica. Vamos a seguir. Del derecho de la sociedad a estar libre de síndrome de perturbación mental. Se entenderá que toda la sociedad venezolana y todos y cada uno de los ciudadanos y todas y cada una de las ciudadanas que la componen tienen derecho a estar libre de personalidades antisociales con síndrome de perturbación mental, considerándolas como agentes patógenos que enferman y perturban al resto de las células humanas que componen el cuerpo social. El gobierno de la República, a través de la Comisión para Asuntos Psiquiátricos y Psicológicos de la Asamblea Deliberativa Nacional, ADN, junto con el CONACYPEN, que es el Consejo Nacional para Asuntos del Síndrome de Perturbación Mental, asumirá el control y las políticas de todo lo que tenga que ver con las personalidades antisociales con SPM y los o las que manifiesten algún tipo o grado de síndrome de perturbación mental deberán ser aislados o aisladas de manera inmediata para iniciar el tratamiento que corresponda. El brazo ejecutor de las políticas de control de la Comisión para Asuntos Psiquiátricos y Psicológicos será el Comando de Sanidad del Sistema Operativo del Cuerpo Social de la República. Este organismo tendrá autoridad para retener, detener, suspender, destituir, revocar, despedir o desautorizar a toda persona que sufra síndrome de perturbación mental en cualquier parte del territorio nacional, pero principalmente a las que tengan algún tipo de cargo de autoridad, llámese político, económico, educativo, policial y otro. Estimado usuario y estimada usuaria, no sé si usted ve la importancia de este punto, de que exista un organismo donde usted pueda ir a quejarse o a poner su sospecha de que fulanito de tal tiene síndrome de perturbación mental. Vamos a suponer que 10 personas crean que el presidente tiene síndrome de perturbación mental. Bueno, van allá y ponen la denuncia. Y entonces las autoridades se llama la Comisión para Asuntos Psiquiátricos y Psicológicos, va y hace un estudio a la persona. Le hace un test, no sé qué cosas le harán. ¿Verdad? Y dirán, bueno, ya tú no eres apto para este cargo. No eres apto para este cargo y entonces tienes que renunciar o desplazarte a otro tipo de cargo donde no tengas esa autoridad. Imagínense usted, estimado usuario o estimada usuaria, que usted es estudiante y tiene un profesor o profesora con síndrome de perturbación mental y no lo deja avanzar usted en sus estudios y siempre le raspa la materia y se ufana de ellos. A mí me pasó ese caso y me ha pasado varias veces. Usted sabe que yo no soy o debe sospechar que no soy una persona muy fácil de tratar o de manipular o de someter o de minimizar. Incluso teniendo todos estos estudios de forma autodidacta, que está haciendo unos estudios universitarios, y tuve una profesora que era de biología. Imagínese usted, yo estoy hablando de la biología humana, de la biología social, y ella pensaba que yo no sabía absolutamente nada.
o hacía como si yo no sabía nada. Y cuando yo le explicaba las cosas, ella no se iba por la parte de la materia, sino por la parte personal. Decía que yo era un inmaduro, que yo era rebelde, o cualquier comentario de ese tipo, en su afán de anular mis conocimientos personales. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra, ¿verdad? Pero ¿a quién se puede uno quejar? Y si te pones, como se dice, pico y pala con la persona, ella es la que tiene el poder. Ella es la que te puede dar las notas o no dártelas. Poner la nota que le da la gana. Ahorita no hay donde quejarte. No hay para dónde correr, como decían antes. No existe todavía la Comisión para Asuntos Psiquiátricos y Psicológicos. Por eso que propongo que se cree esa comisión. No sé si me comprende, estimado usuario y estimada usuaria. O sea, es una cosa que va más allá de lo personal. Una cuestión social. Entonces, para aceptar ese golpe vamos a ir a una pausa musical. Vamos a regresar. O sea, la idea es que no tengan cargo de autoridad. Se entenderá que la razón básica y oculta de que la personalidad antisocial se comporte como lo hace, manifestando algún tipo de síndrome de perturbación mental, aunque aparentemente parezcan muy normales, radica en un terror oculto de los demás seres humanos y que siente que es menos que la persona en quien lo está usando. O sea, el deseo de anulación, pues, y que trata de suprimir y de dominar. Y no tiene la honestidad ni la fuerza de ánimo de admitir ese hecho por sí misma. Para una persona así, con síndrome de perturbación mental, cualquier cosa o cualquier otro ser humano es un enemigo que debe ser destruido o dominado, encubierta o manifiestamente. Piensa que se debe oprimir y suprimir a los demás y o mantener a la gente en la ignorancia. Estimado usuario y estimada usuaria, este tipo de personas yo le llamo supresores. Es un término aparentemente muy elegante, ¿verdad? Para ese tipo de personas. Estos supresores quieren aplastarlo a usted.
eliminarlo, suprimirlo, que usted no brille, que no se destaque, que no tenga ningún tipo de logros. Y si los tiene, apropiarse de ellos. Aparte de que quiere esclavizarlo. Algunos incluso llegan a matar personas. Vamos a seguir. Si alguien que no tuviera síndrome de perturbación mental intentara hacerse a sí mismo o a otro más fuerte o más inteligentes, la personalidad antisocial con síndrome de perturbación mental sufriría la angustia extrema, irracional, del peligro personal, ya que carece de autoconfianza hasta el punto del terror, por lo cual se opondrá y saboteará con todas sus fuerzas y sus esfuerzos el progreso de los demás. O se opondrá y saboteará con todas sus fuerzas y sus esfuerzos el progreso de los demás. Sin embargo, a pesar de no mostrar señales externas de locura y de parecer muy convincentes, cariñosas y bastante racionales, son incapaces de ejercer la autocrítica, por lo cual son difíciles de que modifiquen su comportamiento. La personalidad antisocial con síndrome de perturbación mental incluso está bastante segura de que está actuando para el bien, viéndose a sí misma como una buena persona, entendiéndose que la personalidad antisocial con síndrome de perturbación mental es producto y un remanente nefasto del sistema capitalista salvaje, por lo cual el sistema del socialismo biológico deberá estar luchando constantemente contra estas manifestaciones hasta erradicarlas completamente de en medio de la población. ¿Cómo es esto, estimado usuario y estimado usuario? Usted me dirá, bueno, ¿qué tiene que ver el capitalismo con eso? ¿Y por qué siempre coloco capitalismo salvaje? Bueno, el capitalismo salvaje es una expresión que utilizó, no me acuerdo si fue Juan Pablo II o alguno de esos papas, cuando habló del capitalismo. Y digo que es un producto y remanente de este capitalismo porque de allí es donde nacen la mayoría de las perturbaciones mentales. ¿Por qué nacen de ello? Bueno, porque la mayoría de los niños, que es donde comienzan los traumas, se le ha acostumbrado al no. No puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no tengo para esto, no tengo para aquello. Y entonces el niño o la niña asume la personalidad de la persona opresora. Eso lo sabe cualquier psiquiatra. Si a usted le pegaron cuando era niño, es posible que usted sea un golpeador también. Si a usted lo maltrataron cuando era niño, es posible que usted sea un maltratador también. Si usted lo abandonaron cuando era niño, es posible que usted abandone a otras personas también. Aunque usted haya sufrido de eso, bueno, usted va a repetir el patrón de conducta del opresor, aunque no quiera hacerlo. Solamente mediante un esfuerzo personal consciente es que usted podría quitarse esos traumas. Vamos así. Como una sociedad sana solo vive, funciona y prospera por el esfuerzo de las personalidades sociales constructivas. Estas son las únicas personas que deben tener derechos y libertades, ya que las que poseen síndrome de perturbación mental son personalidades enfermas. Deben ser aisladas de la sociedad y aplicarles una especie de lavado cerebral positivo para que no puedan seguir perjudicando al 80% de la población decente. Estimado usuario y estimado usuario, usted me dirá, bueno, pero es que eso es demasiado
demasiado radical. Sí es radical. Pero ¿cómo usted elimina el síndrome de perturbación mental dentro de la sociedad si esas personas creen que están haciendo el bien? Cuando le están saboteando sus propios logros, estimado usuario, a usted no le gustaría que le hagan eso, ¿verdad? Pero ellos lo hacen porque según ellos eso es lo mejor que pueden hacer por usted. Rasparle la materia, robarle ideas, minimizarlo, criticarlo, destruirlo a punta de burlas, hacerle el bullying y ese tipo de cosas. Ahora, si usted se acostumbró a eso, ya es otra cosa. Debe entenderse que todas las personas que están bajo presión o estimuladas por algún tipo de droga pueden reaccionar con rasgos momentáneos de conducta antisocial. Sin embargo, eso no hace que sean personalidades antisociales. La verdadera persona antisocial tiene la mayoría de sus actos y de las características antisociales. La persona supresora con síndrome de perturbación mental significa una persona que trata de suprimir o aplastar a cualquier actividad o grupo de mejoramiento. Esta es la persona cuyo comportamiento tiene el fin de ser destructivo, impidiendo que las personas bajo su influencia funcionen en la vida de manera adecuada, ya que tratará de invalidarla, empequeñecerla, suprimirla, robarle méritos o restarle méritos, ignorarla, sabotearle los logros, etc. Estimado usuario y estimado usuario, usted me dirá, bueno, pero es que tú estás llevando las cosas al extremo. Es posible que sí sea. Vamos ahí entonces a un ejemplo gráfico de ahorita, de esta sociedad que estamos en el 2024. Estamos, creo que es 29 de octubre. 29 de octubre del 2024, estimado usuario y estimado usuaria. Vamos a poner dos ejemplos. El primer ejemplo, Brasil. Estuvo Venezuela en una cumbre de los famosos BRICS. ¿Usted se acuerda de eso que le expliqué? Que es Brasil, Rusia, la India, Sudáfrica, etc. Y le expliqué que Brasil había sido penetrado por el imperialismo gringo, ¿verdad? ¿Qué secreto le conocerán a Lula da Silva? No se sabe. Pero como yo tengo la mente más o menos dañada, yo puedo especular de que le hicieron un ataque sexual cuando estuvo preso y a lo mejor lo grabaron y lo están chantajeando con eso. Bueno, te vamos a poner este video público. Puede ser. O que lo amenazaron con matarle a la familia o matarlo a él. También puede ser. O que le prometieron un cargo superior en la mujer de las Naciones Unidas, porque la mayoría de los cipayos del imperialismo terminan en las Naciones Unidas. Ok, ¿qué sucede? Venezuela fue como invitado de Rusia a una ciudad en Rusia, Kazán o algo así, y lo iban a meter como miembro pleno del BRICS. No iba a ser un asociado. Y vino la gente de Brasil y se opuso a la integración de Venezuela. Esa es una expresión externa de un síndrome de perturbación mental. Y estoy hablando a nivel de gobierno. ¿Por qué? Porque si tú tienes un país que supuestamente te ha ayudado, como Venezuela ha ayudado a muchos países latinoamericanos, y después tú muerdes la mano que te ayudó, no se puede explicar si tú no tienes una perturbación mental.
No se puede explicar de otra manera, pues. Porque si Lula supuestamente es un revolucionario izquierdoso, no izquierdista, izquierdoso, porque él es muy tibio, ¿cómo tú vas a estar en contra de un país que es supuestamente afinidad política tuya? La única manera sería que te hayan chantajeado, ¿verdad? De alguna forma. Vamos a ver.